Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Y como digo, todos los lunes, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Llegando casi a nuestro episodio número 100. Estamos a nada, a un episodio del número 100. Nosotros ya grabamos el número 100, y ya sabemos de qué se trata, pero no les vamos a adelantar nada para que estén expectantes al episodio número 100 que se estrena el siguiente lunes. Así es. Y hoy estamos con una gran visita en el estudio. Gran visita porque no solo es un gran atleta, sino que también es un gran entrenador. También creo que es un gran amigo. Es de las primeras personas que yo conocí en el triatlón, Pablo. Ah, no sabía. ¿Así? Para que veas nomás. Aún antes de conocer a Pablo y a mi entrenador, yo ya conocía a la visita que tenemos hoy. Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Muchas gracias, Pablo. Mucho gusto estar aquí y veamos cómo nos va. Esteban, Estamos en un horario un poco diferente de lo habitual. No para ustedes, sí para nosotros. Nos verán un poco con caras de cansados. un poquito más cansados de lo normal, sí. normal. Hoy estamos grabando casi en la noche. Normalmente grabamos en las mañanas, por eso siempre digo en esta mañana. Esteban es, como lo dije, un gran atleta, un gran entrenador, pero a mí me encanta considerarlo que todas estas cosas conjuegan en una gran persona. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Acerca de cómo el deporte, en este caso el triatlón, aporta a la vida de las personas y algunas experiencias también en el proceso. Esteban, como te dije, gracias por estar con nosotros. Y para meternos directamente en materia, por más que mucha gente que nos ve y nos escucha sabe que es el triatlón, porque constantemente estamos hablando de deportes de endurance, desde tu experiencia, ¿cómo has vivido las diferentes etapas del triatlón en sus diferentes categorías o tipos de carrera? Claro, a ver, el triatlón tiene varias distancias. Más que nada vamos a dividirlas en distancias. Tenemos sprints, que bueno, la gente que nos escucha ya sabrá más o menos las distancias, pero va entre la más corta, tipo sprint, sigue a la distancia del triatlón olímpico, pasamos por el 70.3 y el full, que es el de 140.6. Y de ahí hay locos como el Papón, que ha hecho Ultraman, ha hecho medio Ultraman. No, hice una cosa que se parecía a un medio Ultraman, pero no hice un Ultraman. Bueno, y claro, y hay distancias ya como Ultraman y así. Claro. A ver, y por más que conocen y tienen conocimiento, obviamente, las distancias que está hablando Esteban son del sprint, que es como que la más corta. A ver, ¿cuánto tiempo? Hablamos, yo lo puedo decir, Claro. yo me la sé, pues, es que es esa lección. Sería el que colmo me que quiere. no te sepas. Claro, pues. El sprint tiene 1500 nadando. No. Perdón, 900 nadando. Tampoco. 750. 750, ve. Ya, Mala para esa que vean que es lección. la que no hago. Se ve que no he estudiado y el El guión. guión. Tiene 750, tiene 20 de bici y tiene 5 corriendo. Sí, claro. El sprint, como el nombre lo dice, es sprint, es a todo lo que es. Y claro, hay que ver, dependiendo del atleta, qué distancia le va mejor. Claro. Por ejemplo, a mí en un sprint no me va bien porque es muy explosivo. Si bien el volumen no es mucho, ya, pero es demasiado explosivo para Claro, mí. la intensidad. La intensidad es brutal. Ahora, para enfrentar esas intensidades, porque yo he escuchado más de una vez y de hecho, por ejemplo, con más de un invitado cuando hemos hablado de temas de triatlón, hemos dicho que, por ejemplo, el 73, que 73 son en millas, ¿verdad? Son 113 kilómetros. Cada vez se dice que se está volviendo más explosivo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la diferencia de explosividad a larga distancia o endurance, ¿qué conlleva eso, Pablo? A ver, hay que dividir un poco justo las distancias. Ahora ha cambiado, hablando de profesionales, por ejemplo. Un profesional que hace una distancia olímpica, normalmente ya le va bastante bien en un 70.3. Es más, casi van a la misma intensidad. Es increíble, la diferencia es que el triatlón olímpico, en la bici tú sí puedes hacer drafting, como vulgarmente se llama chupar rueda. Ajá. Normalmente no se podía. Originalmente también era non-draft, pero para hacer un deporte olímpico, ¿qué les dijeron para aceptarles? Les dijeron, necesito que esto sea televisado y más divertido. Y si estás separados ahí y no hay un pelotón, caídas y emociones, no va a ser el deporte olímpico. Y por tal razón ahora la distancia de olímpico se llama así, que es el de 1500, 40 y 10. Y 10. Es el famoso triatlón que vemos en los Juegos Olímpicos.
Las intensidades varían un montón, pero ya en atletas profesionales casi van a lo mismo entre el 73 del Olímpico. Y ahora estos circuitos de T100, que son 100 kilómetros, por ejemplo, en total, 2 kilómetros de natación. Natación. Tú hiciste Sí. 80 kilómetros de 80 bici. de bici y 18 corriendo. Ahora Y de hay hecho, otro tipo también de triatlones más cortos, inclusive los de la Super League, que además tienen... es un circuito esos, ¿no? O sea, entran ese y día salen. tú ves y dices, capaz empiezo en bici, luego tengo que correr y termino nadando, o viceversa. Yo he visto en los Super League no me acuerdo cómo se diferencia ahí el tema de las categorías, ¿no? Pero están estas carreras que nadan, salen a la bici, trotan y vuelven a entrar al Les agua. cambian. Y vuelven a salir. Claro, no tiene un orden. El orden lo dan el día anterior o el día de la carrera inclusive. Claro. Y los atletas deben estar preparados como para eso. Pero es inclusive hay el super sprint, que es la mitad de lo que les decíamos, que es más intenso todavía. O sea, es ir en zona 5 toda la carrera. Claro, porque cuanto menos distancia, más te permiten, digamos... Más alta intensidad. Más alta intensidad por el tema del tiempo. Ahora, estamos hablando de las diferentes disciplinas dentro de distancias, dentro del triatlón. Hablamos un poquito acerca de diferenciar este tema de intensidad. Y claro, hablábamos del 70.3 millas y del 146 millas, que ya es el full Ironman como lo conocemos. Y obviamente siempre hemos hablado en estos episodios del tema del tiempo de entrenamiento. Y hay mucha gente que asocia a que, bueno, si estoy entrenando para un olímpico y voy a entrenar para un 146, hijo madre, tengo que entrenar 3 veces lo que estaba entrenando. Pero no es así, ¿verdad? No es así, no es así. Sí entrenas un poco más, sí, porque tienes que lograr los volúmenes que vas a manejar en la carrera, pero no es el doble, claro. Ya. O sea, no nos pasamos, yo qué sé, 3 horas y media, no es que vas a pasarte 7 en la bici, porque no sería viable, no es recomendable tampoco, porque terminas fundido, pero sí se entrena un poco más. Entonces sí hay que tratar de buscarse un poquito más de tiempo, sí se entrena un poquito más, pero no es el doble. Yo siempre digo que mi mayor miedo del full es la maratón, ¿no? O sea, al final terminar corriendo un maratón. Un full maratón, o como siempre digo, full maratón. No hace falta correr previamente 42 kilómetros. 42 kilómetros como para decir, ay, es que no voy a lograr correr los 42 en un full. Tenemos en vez un montón de atletas que debutaron su maratón en un Ironman. Claro. Ahora, si estamos hablando de este tema, ya hablamos de las diferentes tipos de triatlones, hablamos un poquito de tu experiencia, o mejor dicho, hablanos un poco de tu experiencia. Entiendo que has hecho todos los tipos de triatlones que hay, menos el Super League. Los Super Sprint, no, claro. Ya es distancia muy corta. De ahí sí he hecho también, aparte de estos triatlones, tenemos los Xterra, que son digamos, en condiciones más complicadas, es con bici de montaña y tal vez en trail. Claro. Ya, esos también son parte de triatlón y por lo general son distancias igual cortas de sprint. Sí, entonces, claro, como les decía, yo no soy muy explosivo, entonces en estas de distancias cortas no me va tan bien. Después pasamos a la distancia olímpica, que creo que es en la distancia que mejor me desempeño. Y después, bueno, las distancias más largas del 70.3, sí necesitas un entrenamiento un poquito más específico en cuanto a la nutrición, a todo lo que vas a vivir en carrera, es muy importante eso. Y es un poco más solitario también. Sí, claro. Al no tener drafting y todo esto, sí tienes que ser más solitario, más por tu lado. Claro. Y de ahí sí, el full Ironman sí es más complejo. A mí me costó muchísimo hacer mi primero y único full Ironman. Incluso Pablo era mi entrenador. Le llamé, apenas acabé, le dije, Papón, no vuelvo más. Esta distancia es absurda, o sea, es absurda. Claro. Pero bueno, ahí hay que tomar en cuenta cosas que primero, no tenías la experiencia tal vez que tienes ahora. Segundo, escogimos mal el lugar de la carrera, sabiendo que el Esteban normalmente ha tenido problemas con la humedad y el calor. Debutó en Cozumel, que la humedad y el calor son malditos. Claro. Entonces, tal vez... Y esa es una recomendación para la gente que nos escuche y que nos ve, es aprendamos a escoger bien la carrera, no necesariamente porque se van los amigos, quiere decir que te va a ir bien a ti en esa carrera. Hace poco fue el Ironman 70.3 de Panamá.
hizo un calorzazo, le llovió, después Sí salió, vi. salió el sol. Sí vi que terminaron termina corriendo. subiendo más la humedad. Claro. Y de los pronósticos que teníamos para nuestros atletas, le acertamos uno de 12, creo. Híjole, Fue complejo. claro. Esteban, yo tengo una pregunta aquí que... ¿cómo fue tu experiencia clasificando y qué... primero, ¿qué le dirías o qué recomendaciones les darías a las personas que están buscando clasificar a un mundial, por ejemplo? Sabemos que ya hay gente que ha competido 3, 4, 70.3, van mejorando y es posible. O sea, es para una persona común y silvestre como cualquiera de nosotros, Leandro mueve la cabeza, es posible en realidad clasificar a un mundial. Ya, yo creo que primeramente tienes que tener bastante paciencia. Justamente les hablamos de estas personas que ya tienen algo de experiencia, unos 3, 4. Si va a ser tu primer Ironman, no intentes... Espera, te voy a interrumpir ahí. Además, sin descuidar la vida laboral y familiar, porque eso también es clave. Claro. Porque si puedes clasificar si dices, ya, la miércoles me dedico a Me solo dedico entrenar. solo a entrenar el resto de pero mi vida. la cosa es que no vivimos de esto, entonces... Claro. Totalmente. O sea, igual, tienes que tener la disciplina, pero como les decía, o sea, si es tu primer Ironman 70.3 o cualquier distancia del triatlón de las que hemos hablado, anda y disfruta. Eso yo creo que sería mi primera recomendación. Y después, con el tiempo, la experiencia, como hablamos de estas personas que ya van unas 3, 4 veces a sus 73 y ya como que les pica ese, ¿y ahora qué más puedo hacer? Sí pueden como que enfocarse y disciplinarse y sin que afecte a la familia, sin que afecte a su situación laboral ni nada. Sí pueden ya enfocarse como que más en serio y si me busco por ahí una clasificación, es totalmente lograble. Sí. ¿Qué opinas? Claro. Se queda callado. Sí, lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Yo pienso en siempre formular las preguntas sin que suene a mi caso cuando hablamos de triatlón, ¿verdad? Porque yo he dicho, o sea, yo no me considero el gran deportista, yo lo conozco a Esteban años y para mí siempre ha sido un gran triatleta, Esteban. Y claro, yo ahorita estoy hablando con el Esteban que se clasifica a mundiales, que ha ido al mundial de 73 ya, ¿cuántas veces? 3 veces. O sea, 3. he ido 2, me he clasificado a 3, me falta ir a Marbella, que va a ser en noviembre. Esa va a ser mi tercera. Entonces, Solo trabaja para pagarse los viajes. Sí. Claro, sí, su trabajo es solo para pagar sus mundiales, Sí. claro. Y en cambio yo lo pienso desde el age grouper común y corriente. Yo sé que Esteban es age grouper, pero es un gran triatleta. Y lo pienso desde aquella persona que, o sea, tiene para entrenar, como hemos hablado, posiblemente a la semana 8, 9 horas. Tiene para completar su 70.3. Tiene una fisionomía correcta, una buena alimentación, como hemos hablado, pero clasificar a un mundial a veces siento yo que conlleva una responsabilidad aún mucho mayor, porque ya no se trata solo de hacer como decimos en el triatlón, un sub 5. O sea, ya se trata de estar entre los mejores, por ejemplo, en el Ironman de Manta, que se nos viene ya mismo y que casi todos aquí en Ecuador y la mayoría de nuestros escuchas son de Ecuador, lo han competido o lo van a competir y, o sea, clasificar en Manta tenés que estar en el top 10 por lo menos de mi categoría. Por eso estoy tratando de no asociarlo a mí, pero sí pensando en la categoría que yo estoy. En todo caso, si es que no se piensa en clasificar, creo que sí se puede pensar en mejorar. Primero es disfrutar. Exacto. Porque el triatlón te conlleva un estrés adicional que no te trae otros deportes. Porque dependes no solo de ti, dependes de que no se te dañe la bicicleta, dependes del clima, de que la corriente esté bondadosa para que no te lleve y te ahogues. Como el año pasado. Exacto, depende de un montón de cosas. Claro. Entonces eso genera un mayor estrés. Creo que coincido con el Esteban que las primeras veces debes disfrutar y aprender, evidentemente, y luego darte cuenta que sí puedes mejorar. Tal vez llegar al mundial van a poder, no sé, 5 o 10 de 1000 que se registraron o de 300 que se registraron en una categoría. Pero creo que el objetivo está en saber que puedes disfrutar de esas pequeñas mejoras. No necesariamente tienen que terminar siendo una clasificación mundial. Corregime si estoy equivocado en los datos. ¿Has hecho 17.70.3? Sí. 17, ya. Sí. Y has hecho un Ironman 146. Un full, sí. Y una maratón. No, maratones tengo como 4. Ah, sí, recién maratón como 4, ya. ¿Por qué esa elección de después de 17 meterse a hacer el full? Porque siempre, yo he escuchado mucho a la gente como que, hiciste 2, 3,
Ahora ya puedes hacer un full. Habrás hecho unos días antes del full, tal vez. Sí. A ver, yo el full lo hice en el 2019. Antes de eso sí, habré hecho unos 8, 70.3 antes del full. Entonces sí fue ese salto y justo esto va siendo como muy de ¿y ahora qué más? ¿Ahora qué más puedo buscar? ¿Ya? Entonces, claro, las clasificaciones y mejorar tu tiempo si viene como que año a año tratas de vencerte a ti mismo y después buscarse una clasificación y después buscar un reto más importante y ahí se vino el full. Entonces, a ver, sí. si un pupilo tuyo o una pupila tuya viene y te dice cuáles son las diferencias entre el entrenamiento, el cuerpo, la mente, la logística entre un 70.3 y un full, ¿qué le dirías? Oye, si te dice, a mí me ha pasado, coach, quiero ya hacer un full. Ya he hecho 5.70.3. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomiendas? A ver, yo creo que es muy importante el apoyo, más que nada de la familia. Entonces, sí, hablar mucho con la familia y decir, si es tu gran sueño, decirles, este es mi gran sueño y quiero como que toda la familia esté involucrada. Sería fundamental el tener ese apoyo de la familia. Y de ahí, solito, creo que va la disciplina de que, claro, el reto es muy importante alcanzarlo y tienes que tener la disciplina de levantarte a entrenar, de ir y hacer todos los deberes, ir a masaje, ir tal vez a nutricionista, todas estas ganancias marginales que han hablado tanto aquí son importantes para llegar a ese gran reto, pero creo que lo fundamental sería el apoyo familiar. Y si te pregunta, oye, ¿qué porcentaje? A ver, te dice, yo tengo 10 horas siempre a la semana y tú sabes, ¿cuántas horas más debería entrenar así en general como para saber que voy a llegar confiado o confiada a mi Ironman full? Yo creo que sacarse bastante tiempo en la bici más que nada, eso como experiencia personal, sacar buen tiempo en la bici para entrenar. A ver, un 180 kilómetros vas a hacerte en 5 horas, 6 horas. 5, 6, 7 horas dependiendo. Ajá. Entonces tienes que sacar bastante tiempo para entrenar la bici y después, bueno, vendrían entrenamientos de brick, de bajarte a correr, entrenamientos específicos solo de carrera a pie. Eso es fundamental. Así que encontrar tiempo para la bici. Y es verdad, porque pasas la mitad del tiempo de un Ironman. En la bici. Más de la mitad del tiempo del Ironman estás sobre la bici. Y hay mucha gente que se toma muy a la ligera la bici. Y son buenos corredores o buenas corredoras y dicen, no, pero yo maratonista, pues ya, me bajo a lo mío. Pero cuando te bajas de 180 o inclusive de 90 kilómetros, si es que no tienes la experiencia, si es que no has repasado esos bricks, si es que no has entrenado bien la bici, normalmente eres un corredor mediocre, a pesar de que puedes ser un gran maratonista. Sub 3, clasificados a Boston y cosas, nos dicen, no, pues me bajo a lo mío. Claro, y se hacen maratón en solo maratones de 2.50, 2.55 y se hacen maratones de 4 horas bajados de la bici. Cosas que no debería pasar. Es porque le subestiman mucho al tiempo que tienes que pasar en la bicicleta. Y eso pasa mucho, creo yo, con la experiencia que vas asumiendo, ¿no? Que vas agarrando en estas distancias. Vos acabas de dar un caso, un ejemplo de caso que lo hemos visto más de una vez, ¿verdad? Que son estos atletas runners de toda la vida que dicen, un triatlón, sí puedo, solo necesito aprender a nadar. Y la bicicleta termina siendo el 50% de tu carrera, con lo cual también está el 50% del desgaste, el 50% de la inversión nutricional y un montón de cosas más. Y también sé que Esteban viene con un bagaje de experiencias en 17 carreras de 73 en un full. Y si mal no recuerdo, me acuerdo haber estado siguiéndote en un mundial donde pinchaste hasta más de una vez, creo que en una carrera. St. George creo que fue. Sí, en St. George. Justamente, en St. George. ¿Qué es lo que a vos te dejan de experiencias? No solo los mundiales, sino estas carreras 73 donde vos te puedes enfrentar a un montón de situaciones que no puedes medir. Claro, al ser carreras como no son autoabastecidas, pero sí tienes que tener tu propio recambio y todo, porque nadie de afuera te puede ayudar. Lo vimos ahora este fin de semana, lo vi en el mundial, no mundial, en el... De Sudáfrica. En el Sudáfrica, que una de las pro perdió 10 minutos porque pinchó y no tenía repuesto. Claro, y tiene que esperar que otra compañera le dé. Sí, no, en este caso lo que pasó fue que un age grouper, age grouper frenó y le dio su tubo y le empezó a ayudar a repararlo hasta que llegó la mecánica, ¿no?
Sí, sí, entonces primero eso, o sea, saber que tú puedes cambiar, tienes recambio, puedes cambiar una llanta. Todo. Hay gente que va a carreras y no tiene la menor idea de cómo cambiar una llanta. Ajá, eso Conozco algunos. Sí, por eso. No, eso, De eso hecho, estoy seriamente pensando en hacer un podcast de cómo cambiar un tubo. Ya. eso es fundamental por cualquier cosa que pueda pasar. Eso como principal y de ahí saber nutrirte bien, saber que tengas la energía, digamos, para acabar la carrera. A pesar de haber parado, debe ser porque te pasó 2 veces. O sea, es como que hay que tener esa fortaleza mental para decir, ya, ahí no, ahí quedó esto. Vaina. Claro. Sí. Sí, sí, o sea, todas las carreras te dejan algún aprendizaje, que eso es lo más importante. Entonces, Claro. que puedas aprender de las carreras que vas haciendo. A mí, claro, en estos 17, 73 y un full, me ha pasado mucho de todo. Entonces, justamente en el Mundial pinché 2 veces. Y claro, ahí Pero fue la haciendo- carrera que yo más contento te he visto, creo que en la vida, a pesar de... Sí, más o menos. O sea, sí, la verdad, ese Mundial no acabé. Entonces... ¿Cómo fue? A ver, yo pinché una vez, tenía mi recambio porque la verdad llevo a 1 porque el Claro, no llevar te 2, imaginas que vas a pinchar ajá, 2 ya veces. es muy mala suerte. Lo cambié, avancé unos 20 kilómetros más en la bici y volví a pinchar. Y justo pinché cerca de la transición 2. Entonces ya no hice el Snow Canyon, sino me bajé directo a la transición 2. Ahí ya dejé la bici y me puse a correr. Y llegué, recibí la medalla y claro, salía como no finish, Claro. pero nadie me la quita mi carrera de 21 kilómetros y todo. Entonces, claro, no acabé la bici ahí. Sí. A mí me pasó algo muy parecido en mi primer triatlón, que era una distancia olímpica la primera vez que hice. Y no iba preparado, no sabía cómo cambiar un tubo. Había un pedazo de la carrera que corrías en medio ripio en la bici y pinché, obviamente, porque ni siquiera sabía cuánta presión había que llevar en los neumáticos, con lo cual... Todavía mucha gente no sabe cuánta presión Exacto. llevan los neumáticos. Y de hecho, por ejemplo, el tema de la presión es lo que te ayuda mucho a no pinchar en muchos casos, ¿no? Y claro, pinché y literal yo caminé hasta la transición, pero no haciendo todo el circuito de bici, sino como que cortando el campo y dejé la bicicleta y dije, no, pues entrené para esto, aunque sea voy a salir a correr. Está bien. Y Sí. terminas la carrera, ¿no? Y esa es, por lo menos sabes que no la completaste totalmente, pero llegué aquí a hacer esto, lo voy a terminar porque es uno de los objetivos Está que perfecto. traigo. Yo tengo una pregunta que creo que no está en el guión y es, después de analizar tus 17 carreras y otras, no sé cuántas, de olímpicos y demás, ¿cómo entrenábamos? ¿Cómo entrenábamos? Porque yo también en ese entonces hacía triatlón hace muchos años. ¿Cómo entrenábamos antes? Cada vez que decís hace muchos años, Hace suena muchos- como que... O sea, me refiero Es cuando que- te estoy hablando del 2010, 11, ya ya. son 15 años. Pues. Sí, sí, Así son ya, muchos años. Son muchos ya, claro, sí, Ajá. verdad, ya, sí. ¿Y cómo entrenábamos ese entonces a cómo entrenamos ahora? ¿Qué diferencias ves? Claro, a ver, antes me parecía loco. Yo también cuando empecé fue en el 2010, fue mi primer 73. Esto fue en Disney, en Florida. Bueno, ahí fue por buscarme una carrera de trote, que nos íbamos a un viaje familiar, una carrera de trote por ahí que debe haber, y me encuentro con el Ironman. Y digo, ¿qué es esto? No tenía idea de qué era y me pongo a investigar natación, ciclismo, trote y dije, esto quiero hacer. No tengo bici, no sé nadar. A ver, yo nadaba de chiquito para no ahogarme, pero no tenía mucho conocimiento de estilos ni nada. Entonces sos el caso ejemplo también, por ejemplo, ¿no? De que alguien que no sabe nadar, pues a Esteban ahorita nadando es una bestia en el agua. Sí, entonces sí, eso quiero hacer. Y me gustó. Y claro, antes era levantarse 4 de la mañana, ir alrededor de la Carolina, que es un parque que tenemos acá. Y yo decía, 4 de la mañana no va a haber gente. Nada que ver. Eso estaba un pelotón enorme de 50, 60 bicicletas. Claro. Y te metías ahí en el pelotón y rodabas. Y era claro, aguantar, al principio aguantar lo que podías. Claro, Ajá. lo que aguantabas. Hasta que hayan carros, hasta las 6:30, 6:45 que comenzaban a haber carros y ya te tocaba parquear, dejar la bici. Y nada, pues así empezamos muchos, creo. Y de ahí, claro, llega el Ironman acá a Ecuador y sí cambia mucho todo. Yo creo que la llegada del Ironman cambia mucho todo, se comienza a profesionalizar el tema del entrenamiento, de la nutrición, te comienzas a dar cuenta de que estas ganancias marginales son importantes y te comienzas a meter más y más en esto. Y yo creo que también algo
que fue pasando es que nos empezamos a dar cuenta de que no era sostenible entrenar como entrenábamos. Primero porque estar en el parque a las 4:30 de la mañana representaba dormirte a las 8 por poco. Y difícil es irte a la cama a las 8 de la noche. Y en mi caso, por ejemplo, tenía mis hijas pequeñitas. Imposible. Me costaba a las 10:30, 11 y a las 3:45 estaba despierto para irme al parque y eso logramos algunos años. Pero te das cuenta que no puedes seguir así. Claro, O porque no es te viable, botan de la casa, o porque no aguantas en el trabajo, o porque ya tu cuerpo te empieza a reclamar y aparecen las lesiones. Luego, además, los fines de semana eras padre ausente. O sea, en mi caso, porque ya te metes y que luego el full y luego más horas y te da miedo. Yo me acuerdo a veces me iba a nadar en la mañana y como me daba miedo de no acabar los 4 kilómetros, decía, no, voy a meter otros kilometritos por la tarde. Y me iba a nadar en la tarde también. Entonces, esa obsesión puede verse, puede afectar tu entorno. Y claro. creo que ahora lo que hemos logrado es que se ha hecho un poco más eficiente el entrenamiento para poder lograr cosas que antes no eran pensadas siquiera con el poco tiempo que se entrena ahora. Claro. Bueno, de hecho, o sea, a lo largo de este tiempo, de estos 47 años, creo que tiene ahora, 46 años tiene el Ironman como tal, obviamente todo ha progresado y ha cambiado una barbaridad. Recién leía acerca de las diferencias aerodinámicas que existen hoy en las bicicletas de triatlón, ¿no? No estamos hablando de ciclismo de UCI, ¿no? Sino de ciclismo de triatlón versus las bicicletas con las que compitieron estos 3 borrachos la primera vez en Hawái. Verás, a mí me ¿cachai? prestaron una bici el fin de semana anterior para una carrera que voy a hacer. Es una nave, es una tope de gama, no voy a decir la marca, pero es una gran bici. ¿Ya? Y me fui a Tababela, que es un lugar aquí cerca del aeropuerto donde todos entrenan cerca del Ironman. Para entrenar plano, digamos. Para y- entrenar. y darle terminas fuerte. igual siendo 700 metros de desnivel Sí. casi, porque no es plano, pero es lo más plano que tenemos aquí en Quito. Claro. La cosa es que me emocioné, salí y digo, esta vaina vuela, parece que tiene motor. Entonces, claro, a los tiempos me llevé mi casco aero y toda la vaina y mi traje, mi trisus que me quedaba hasta apretado. La hormiga atómica. Sí. Y claro, empiezo a rodar y digo, no, pues estoy volando. Y no es que esté recontraentrenado, al menos en bici no, para nada. Pero las ganancias de la aerodinámica actual, no sé, de la posición de la bicicleta, las formas de las bicicletas, termina siendo mi mejor tiempo de la historia en Tababela, incluso superior a cuando entrenaba súper específico para triatlones. Y no creo que es porque o sea, sí, estoy bien entrenado, mi entrenador es bueno, por ahí debe estar, les mando saludos. Por favor. A Gaby. Pero no, o sea, sí fue una ayuda bien importante de la bici. Y creo Claro. que eso sí es un diferenciador ahora. Y mismo lo que venía diciendo Esteban, ¿no? O sea, hay un progreso primero porque no es sostenible mantener los entrenamientos que se hacían antes, hoy. Antes también lo hemos mencionado algunas veces en el podcast, ¿no? Que antes tenías un entrenador para running, un entrenador para ciclismo, un entrenador de natación que no se conocían entre sí y que ni sabían lo que vos ibas a hacer mañana, más que volver a la piscina. Entonces, todo eso ha progresado mucho. Creo que en Ecuador también se lo debemos mucho a la llegada de la franquicia Ironman. Y creo que nos pasa, y le voy a preguntar eso al Esteban antes de olvidarme. ¿Qué pasa? Y has tenido, me imagino, pupilos o pupilas que te dicen, coach, quiero hacer triatlón, pero verá, entreno con el profe de no sé qué de atletismo, entreno con el profe de no sé acá la bici, y quisiera que usted me entrene la bici. O solo quiero correr con ustedes porque son buenos para correr, pero la bici voy a hacer con mis amigos. ¿Qué le dirías a esa persona? Especialmente en triatlón de larga distancia, por ejemplo. Claro, la recomendación es tener un solo entrenador que más que nada maneje tus cargas en las 3 disciplinas, que eso es lo importante. Entonces, sí tener cargas, digamos, progresivamente de cada disciplina, pero no dejando descuidada las otras disciplinas. Claro, Ajá. claro que sí. Y desde decía, ¿no? La llegada del Ironman a Ecuador nos trajo mucho avance en el triatlón. Y también trajo consigo muchos atletas que empezamos, porque yo descubrí el triatlón viendo el Ironman de Manta, o sea, estando ahí presente y fue como, mira, ¿qué es esto? A ver, hagamos alguna vez en la vida. Y hoy ya han pasado ¿cuántos años del Ironman Manta? Del 73 Manta. 10. Desde el 2015. Desde O sea, este año es el 2015. 10º. Este año sería el 10º. O sea, han pasado ya 10 años. ¿Ha habido una variación en el triatlón en Ecuador en estos 10 años?
Yo creo que sí, más que nada, a ver, la gente va entrenando con más conciencia y hay más equipos de triatlón. Es justamente lo que decía, se va profesionalizando esto, a pesar de que somos atletas amateur y todo, pero digamos el enfoque es buscar cada vez estar mejor, ¿ya? Entonces el nivel va subiendo y justamente con la tecnología, como dice Pablo, de las bicis, igual en cuanto a los zapatos de correr y demás. Los tiempos se van mejorando y claro, una clasificación al mundial, todo eso, todos queremos estar en un mundial, entonces sí, yo creo que cada vez va siendo como que más competitiva la cosa. Pablo, ¿vos crees que el auge de los deportes de montaña, porque yo estoy viendo ahorita todo el mundo, el que no es trailero es trekking, Ha crecido muchísimo. ha crecido una barbaridad. ¿Vos crees que el auge de los deportes de montaña le está quitando a público al triatlón? A ver, a nivel mundial, creo que no. A nivel regional, creo que sí. Porque la gente que ya ha competido en algunos triatlones dice, bueno, ahora quisiera probar otra cosa. Entonces sí estamos como que viviendo también ese cambio inclusive generacional. El otro día yo le decía, no me acuerdo con quién estaba conversando, y le decía, antes yo te podía decir quiénes iban a ganar las categorías del Ironman 70.3 de Manta. Ahora ya no, porque muchos de estos pupilos nuestros en algunos casos, que sabíamos que llegaban y reventaban y ganaban todo y les iba muy bien, están metidos o solo en el ciclismo, o corriendo maratones, o corriendo en la montaña. Entonces siento que ha habido como que esa pequeña transición, pero ahora hay una nueva ola, que tal vez es lo que dice el Esteban, de chicos más jóvenes que están empezando, que tal vez están en una época en la que nosotros ya, por la que ya pasamos, que también es a veces el divertirse, el salir con los amigos a la piscina, a correr, a nadar, que cuando vas creciendo cada vez se complica más. Claro. Porque ya tienes que llegar temprano a la casa, tienes 2 hijos, hay que irles a dejar en la escuela, en los fines de semana. Entonces, las categorías 40 para arriba veo que se están complicando un poco en esta realidad actual. Claro. Yo lo que estoy viendo es que, porque he escuchado este comentario varias veces, ¿no? Como que, no, ya la gente dejó de hacer triatlón y se volcó a la montaña. Y por ahí eso es una percepción. Percepción puede ser. Creo yo. Porque en realidad vos ves el Ironman de Manta año a año tiene o la misma o más cantidad de atletas. Sí es verdad que cada vez vienen, por ejemplo, más gente de afuera. Desde que, También. por ejemplo, se internacionalizó el aeropuerto de Manta, empezó a llegar más atleta de afuera también. Pero también lo que decía Esteban, cada vez se ven más grupos, cada vez se ven más triatletas que están empezando, se están probando en esto. Tuvimos una invitada recién, ¿no? Que dijo, voy a hacer mi primer 70.3 en Manta. O sea, entonces creo yo que hay una nueva generación de triatletas que está viniendo y que está practicando y que ya entra con todas estas mejoras. Con toda esta nueva capacidad y esta nueva capacitación que hay. También nos dijeron, yo hace poquito estaba como que en un foro y me decían, las nuevas generaciones de esta generación generación Z, perdón, no son tan competitivos. Claro. No les gusta la competencia, les gusta más el socializar, porque por un montón de cosas, aspectos desde que pasaron de una edad temprana, encerrados 2-3 años por el COVID, no socializaron lo suficiente y ahora quieren eso. Entonces siento que quieren mucho más disfrutar que competir, que pueda que vaya cambiando en el tiempo, pero siento eso en estas nuevas generaciones de triatletas. Y también cierta necesidad de volverte un poco más práctico. Y el volverte más práctico a veces es, sí, quiero hacer deporte, pero lo más fácil es ponerme mis zapatos y salir a correr. Yeah. Y a veces la montaña te da eso cuando somos privilegiados de tener la montaña a 2 cuadras. O simplemente correr en asfalto para mucha gente que es como que lo más fácil, inclusive si quieres seguir viajando y cosas. La logística yo ahorita estoy pensando que tengo que ir a la casa a desarmar una bicicleta para llevarme un viaje y ya me estoy volviendo loco. Para ir a correr una maratón, guardas tus zapatos, un par de geles y ya estás. Claro, entonces, sí es un poco más complejo. Esteban, y para ir terminando ya este episodio de hoy, hay muchas personas, como digo yo, que están entrando a este cambio regeneracional, ¿no? De empezar a hacer... Bueno, cambio regeneracional suena a gente más joven, ¿no? O sea, hay gente de la misma edad, nada más que hay nueva gente haciendo triatlón. ¿Qué es recomendable a la hora de empezar pensando en todos estos insights que vos ya has adquirido en tanto tiempo y siendo entrenador, ¿no? O sea, hablando del costo, hablando de la logística, lo hablábamos tras micrófonos,
de una carrera de triatlón que va a haber y yo le decía, brother, no jalo a hacerla por logística. Entonces, costo, logística, entrenamiento, preparación. ¿Dónde tiene que empezar una persona que dice, oye, yo quiero hacer un Ironman o hacer un tri? Igual, como le dije en la pregunta anterior, tiene que ser básicamente de la familia. El conversar con la familia y que la familia esté de acuerdo y que te apoyen sería como que lo principal y el punto de inicio. Y de ahí sí, que te guste, si te gusta justamente en esta nueva generación, socializar más. Yo ahorita fui a un social run que me invitaron con un DJ. Entonces es algo que para mí no me pasaba. Sí, un DJ ponía música y ambientaba un poco la cosa en el calentamiento y después nos íbamos a correr. Entonces, claro, estas cosas están siendo un poco nuevas, pero igual hay que estar de la mano. Entonces, claro, si te gusta más de esto, digamos, de ese lado, trata de ir con amigos, con eso que te va gustando, pero sí hacerlo. Pero sí creo que el punto principal y el inicio tiene que ser la familia. Muy bien. Pablo, como decimos todos los episodios, no olviden suscribirse, no olviden darle like a este episodio si les gustó, compartirlo. Estamos felices de Leandro porque por fin hemos hablado de triatlón. Oye, todo un qué episodio. Bestia, al fin, que 99 episodios, siempre me critican que solo hablo de triatlón y creo que es la primera vez que hablamos solo de triatlón en este episodio. No olviden suscribirse, compártanlo con aquellos amigos que creen que les puede ser útil. A nosotros nos ayuda a llegar a más gente. ¿Sabes qué me preguntaron y qué me sugirieron? Y tiene mucha... tiene, ¿cómo se llama? Mucha lógica, porque hay gente que dice, a ver, yo quisiera que me digan cómo se entrena para saber una semana de un triatleta, ya sea de uno que va por tratar de clasificar al mundial, otro que va a debutar. Quisiera que me digan, oye, el lunes haces esto, el martes haces esto, para ver si es que yo, en mi realidad, voy a poder decir, sí, voy a poder empezar a entrenar triatlón porque no ha sido tan complejo. Entonces, es una buena idea para la próxima. Ok, me parece muy buen episodio para la próxima. ¿Cómo es una semana de un triatleta? Lo podemos invitar al Esteban nuevamente para ese episodio. Esteban, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Pablo, Leandro. Muchas gracias. ¿Sí estás suscrito al podcast? Seguro. En todas las en todos los YouTube, episodios. En todas las plataformas. Bien. Muy bien. Estamos Ojo en que todas. no les obligamos a escuchar el podcast. Estamos en todas las plataformas. También estamos en redes como Instagram y TikTok ahora. Así que vayan, búsquennos. No he sabido que estamos en TikTok. Ahí también ya estamos en TikTok. Así que nos pueden buscar y pueden ver los shorts que vamos lanzando a lo largo de la semana. Como digo todos los lunes, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Muchas gracias.